Hola chicas y chicos, bienvenidos a este tercer tutorial donde estaremos viendo todo lo referente a cámaras y efectos especiales. Bueno chicas y chicos, ya llegamos a este tercer tutorial. Si se perdieron los primeros dos tutoriales, en la descripción del video lo pueden encontrar. En el primer tutorial habíamos creado a nuestro personaje, a don Juancho, no sé cómo lo quieran llamar, ya se me olvidó el nombre. Juancho de la Ribera de los Mares. Y ahora también le hicimos un sistema de iluminación. Vimos lo que es las luces, los presets de luces, lo que traen, los presets y las categorías que hay. Y en este momento entonces vamos a entrar al tema de las cámaras. Pero antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejarme tu like, suscribirte a mi canal, activar las notificaciones para no perderte más contenido como este. Si eres amante del 3D, en la descripción del video vas a poder encontrar el link para nuestro grupo de WhatsApp de amantes del 3D. También van a poder encontrar mis redes sociales como Instagram, Threads, Facebook y Discord. Bueno, y si también quieren apoyar el canal, en la descripción del video van a encontrar el link a mi página de Ko-fi, donde pueden dejarme una propina o adquirir alguno de los productos de mi tienda. Bueno, entonces empezamos. Bueno, ya habíamos llegado hasta acá. Ahora ya le habíamos creado un sistema de luces, habíamos utilizado como los presets y también habíamos creado luces individuales, pero en este momento nos vamos a enfocar en cámaras. Entonces vamos a ir acá donde dice cámaras. Lo que vamos a hacer es seleccionar una cámara y le vamos a dar clic. Ahí la soltamos, la vamos a correr para acá. Y lo que vamos a hacer acá es cambiar cámara target. Le voy a dar acá, le voy a dar clic acá. Bueno, entonces si yo me voy acá, cámaras, acá se llama cámara, entonces le puedo cambiar el nombre. Entonces le vamos a poner mi y cámara. Entonces ya esta sería mi cámara. Ahora voy a moverme por acá. Vamos a ubicar mi cámara, que en este momento está mirando a don Pepito, pero entonces si le doy doble clic, la cámara me muestra la posición en la que está mirando, pero pues en este momento yo no necesito que mire hacia allá, yo necesito que mi cámara mire a mi personaje. Entonces me voy a ir por acá, vamos a atravesar a nuestro personaje, vamos a rotar nuestra cámara, la vamos a rotar de esta parte de acá. Vamos a dar rotación, la vamos a ubicar. Listo. La pueden hacer manualmente o si ustedes quieren hay dos opciones más. En este caso sería Open Camera Preview. Entonces le podemos dar clic y él nos va a mostrar, nos va a abrir esta ventana alterna donde vamos a ver lo que está viendo nuestra cámara. La podemos poner por acá. Vamos a acomodarla por acá mientras acomodamos nuestra cámara. Les estoy mostrando como las alternativas que tenemos para acomodar nuestra cámara. Entonces vamos a ir a darle la rotación que necesita. Bueno, acá seleccionamos esto, lo vamos a subir. Tenemos ahí a nuestro personaje que está bravo y feliz a la vez. O podemos cerrar esto y lo que podemos hacer es lo siguiente: Open Camera Preview and Edit. Entonces acá, desde acá podemos ya, como quien dice, acomodarnos mejor, dependiendo de lo que ustedes quieran, chicos. Entonces acá tenemos a nuestro personaje bravote. Bueno, vamos a mirar las propiedades de las cámaras. Como la mayoría de los programas de 3D, esto maneja las mismas propiedades. Tenemos la transformación, tenemos el attachment. En este momento no tenemos ningún tipo de attachment. Básicamente yo lo puedo pegar, por decir así, a nuestro personaje, y al mover a mi personaje pues la cámara se va a mover. Simplemente pues vamos a seleccionar acá, le damos pa. Bueno, entonces voy a salir de mi cámara, voy a decir acá cancel. Si yo selecciono mi personaje y lo muevo, pues la cámara se va a mover con él. Entonces por lo menos si selecciono, vuelvo y selecciono mi cámara, le voy a decir que me abra otra vez como la ventanita esta de acá. Vamos a moverla como por acá y vamos a mover a nuestro personaje. Ahí vemos que se está moviendo con la cámara. Esto es bueno porque pues lo podemos hacer cuando hay alguna persecución o algo. Vamos a cerrar esto acá, seleccionamos la cámara, entonces vamos a quitarle este y vamos a poner este de acá. Bueno, entonces vamos a irnos para atrás, nos vamos a acomodar. Entonces pues teníamos lo que es la miscelánea,
Pues ahí tenemos lo que era la miscelánea, que es lo que nos contiene la cámara. El sensor de la cámara, pues para aquellos que saben de cámara, pues pueden ahondar más en profundidad. En este momento está en un sensor 16.9. Acá le podemos cambiar inclusive a una Super 8. Tenemos el Super 8, famoso Super 8, mira, ahí lo tenemos. Tenemos, ¿cuáles otros? El Super 16. Tenemos también la clásica 35, la de 35. Ahí ustedes pueden ir jugando con eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Acá tenemos IMAX 70. Ahí tenemos el IMAX 70. Ahí tienen diferentes sensores. Entonces voy a ponerle 16.9 Digital Film, que es este de acá. Y tenemos el sensor, ¿no? Tenemos los sensores que básicamente lo que nos genera es el efecto de cine, ¿no? El aspect rotation, lo que llaman. Estas franjas negras que tienen acá, arriba y abajo, que las podemos modificar desde acá o desde acá. Entonces ahí como para darle su look cinemático. Para crear una película y era un vengador retirado que quería venganza, como dijo la Gansa. Entonces ahí ya ustedes van jugando con eso, chicos. Ahí tienen para que se diviertan. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos el focal length, que es importantísimo. Entonces básicamente el focal length, entre menos focal length se nos va a crear el efecto de ojo de pescado, y entre más focal length va a ser como una vista más ortográfica, o sea, quiere decir sin perspectiva, mejor dicho. ¿Sí se dice ortográfica? Creo que sí, sí. Creo que sí, es una vista ortográfica. Entonces creo que sí, si no me corrigen en los comentarios. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Mira, le voy a bajar a 4 y mire, un zombie, lo atravesé con la cámara. Ven, entonces acá si yo le subo a 50, pongámoslo en 50, ahí ya es una vista más plana. Le pueden subir más a 80. Entonces ya es más plana, una vista sin tanta perspectiva. Ahí se nos ve más el cuerpo. Entonces ahí pues ya saben que pueden ahí. También tenemos el FOV, que básicamente tiene relación con el focal length. Entonces varía el focal length dependiendo de cómo lo tengan ahí. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Focus setting. En la parte de enfoque, el focus setting está deshabilitado. Ustedes la pueden habilitar manualmente. Entonces, digamos ahí manualmente. Ustedes lo que hacen es cuadrarle la distancia dependiendo de lo que quieran. Si tienen más elementos en la parte de atrás. Y la apertura, ¿no? La apertura es súper importante dependiendo de lo que quieran lograr. Mira, ahí está la apertura. Entonces acá voy a ir manejándole el focal length. Ahí va apareciendo así como película cinemática. Y llegó de la nada y pa. Bueno, tenemos el focal length ahí. Vamos a ponérselo en 2. Vamos a cuadrarle esto acá. O tenemos el focal length también, que es el tracking. Entonces vamos a aquí y vamos a decirle no, que se enfoque en la cara. Entonces él se va a enfocar siempre en la cara. Entonces tenemos eso ahí. Entonces vamos a deshabilitarlo por el momento. También tenemos el look at, que quiere decir que la cámara va a estar mirando siempre a un lugar. Entonces podemos seleccionar acá. La cámara va a estar acá. Y también tenemos la velocidad del look at. ¿Esto qué hace? Básicamente, bueno, vamos a deshabilitar esto acá. Lo que va a pasar es lo siguiente. Bueno, va a pasar es lo siguiente. Si yo selecciono mi personaje y lo muevo. Bueno, tenemos acá primero el parent. Entonces tenemos que quitarle el parent primero. Vamos a buscarlo el parent. Attachment. Vamos a quitar el parent. Ahora sí voy a seleccionar mi personaje. Si yo lo muevo, vemos que la cámara se mueve buscando al personaje. No te vayas, eres muy guapo. Entonces vamos control Z. Lo que podemos hacer con eso es animarlo también. Acuérdense que todos estos parámetros son animables. Y acá en el look at tenemos una velocidad. Ahí como ven, look at speed. Entonces ahí se puede aumentar o se puede disminuir. Ustedes pueden jugar con los valores para generar el efecto que quieran. Mira, acá ya es algo más rápido. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Selecciono la cámara, me voy acá, Open Camera Preview. Ahí no lo abre. Lo vamos a correr por acá. Vamos a seleccionar el personaje. Y ahí miren.
Lo mira para allá, lo mira para acá, lo mira para allá, lo mira para acá. Entonces ahí pues ya pueden ir jugando con eso, chicos, ya saben. Voy a ir acá otra vez. Entonces, ¿dónde está el look at? Entonces lo voy a quitar porque no me interesa que Luca. Vamos a ir acá, vamos a acomodar nuestra cámara otra vez. Se me desacomodó. Esas chocolatinas de nuestro personaje. Bueno, entonces ahí ya tenemos el look at. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, el cámara target, básicamente ustedes les dicen a la cámara dónde mirar. Entonces, no, quiero que mire acá arriba o quiero que mire más hacia el pecho. Pues acá en este caso no se ve el efecto porque estoy dentro de la cámara. Pero si ustedes le dicen acá, bueno, la cámara está ahí, entonces voy a decir, mírenle a los zapatos, pin, ella va a mirar los zapatos. Mírenle la cabeza, entonces pin, va a mirarle a la cabeza. Bueno, básicamente es eso, o sea, es muy obvio. Vamos a ir a Open Camera Preview Edit again. Otra vez se me cuadró la cámara. Estaba mirándole los hombrotes. Bueno, pues acá tenemos eso. Y tenemos el Motion Blur cuando generamos movimiento. Ya saben que es esa borrosidad que hay en los objetos a causa del movimiento. Básicamente estas son las cámaras, chicos. No hay más cámaras. Esas son las cámaras. Solo hay una cámara en sí que maneja todos esos efectos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a los efectos. Entonces voy a darle cancelar acá. Ya tenemos nuestra cámara ahí. Vamos a mirar lo que son los efectos espaciales. No, mentira, los efectos especiales. Vamos a mirar acá donde dicen efectos. Tenemos una categoría de efectos. Bueno, tenemos desde polvo, fuego, niebla, de naturaleza. Entonces podemos abrir esto un poquito más por acá. Smoke. Ya saben que estas galerías van a estar incluyéndole más materiales, chispas, tenemos pues weather. Entonces vamos a mirar acá. Vamos a ir primero con el dust, que es el polvo. Pues voy a agarrar polvo y lo voy a tirar acá. ¡Pah! Lo tiré ahí. Entonces ahora vamos a mirar ahí. No sé si alcanzan a ver. Bueno, vamos a exagerar el efecto. Vamos a subir el polvo acá, el sistema de partículas. Entonces me dice que floating dust, que quiere decir polvo flotante. Entonces tenemos lo mismo, las propiedades casi son similares. Transformación, attachment, tenemos que la miscelánea, que es lo que contiene, visible, que lo puede hacer invisible y visible. Tenemos los light channel, como les había dicho la vez pasada, para que afectara, digamos, a lo que esté en el channel 0. Si lo apago no afecta nada a eso, si lo prendo pues afecta a todo. Tenemos las partículas, freeze at time, eso quiere decir que se van a congelar. Si le doy clic, no sé si las alcanzan a ver ahí. Bueno, voy a acercarme. Acá hay una partícula, acá hay otra. Entonces es como el efecto Matrix. Entonces voy a agarrar la cámara, la vamos a esconder porque me está generando ahí y como que me interfiere con la vista. Entonces vamos a minimizar esto acá. Ahí tenemos el dust. Entonces me dice que freeze at time, le vamos a quitar para que siga. Y tenemos los parámetros de las partículas. Span rotate, o sea, a la velocidad que van a rotar. El radio, entonces ahí mire, le voy aumentando. Acá tenemos dos importantes, bueno, control Z porque se me descuadró. Tenemos dos importantes, uno que es el tamaño mínimo y el tamaño máximo. Entonces de máximo yo lo puedo agrandar por ahí a 74, miren, super particulones. Pongámoslo a 5 para que se ponga más pequeño. Y pues el tamaño mínimo es como la relatividad entre lo pequeño y lo grande, ¿no? Tenemos la emisión de las partículas, también pueden emitir luz, entonces le puedo poner 1 y emiten más. Le puedo también poner 2, emiten más. Ahí ustedes se pueden poner creativos dependiendo de lo que quieran. No se pongan tan encandalillados. Mire eso, ay, está enamorado. Es así como ese efecto de enamoramiento. Entonces allá llega la chica corriendo. Entonces ahí, entonces no se pongan tan emocionados. Y la velocidad, initial velocity strength, la fuerza de la velocidad con la que están andando, yo la puedo reducir como para que anden más o para que estén flotando más lento. O la puedo subir por acá. Y lo mismo, acá tenemos el tiempo de vida. El tiempo de vida está en 4 y lo mínimo son 4 y lo máximo 6. Entonces
El tiempo de vida es cuando una partícula nace y pues se desaparece. Entonces esos parámetros ahí ustedes los pueden cambiar. Y tenemos también lo que es el color de la partícula. Entonces lo pueden cambiar. Pueden ir jugando con los colores. Ponerle otro colorcito. Digamos, pongámosle un verde. Así bien chillón. Entonces son partículas radioactivas. Pues básicamente esas son las partículas, chicos. Entonces ahí pues ya tienen los parámetros de las partículas. Ahora tenemos fuego. Pongámosle fuego a esta vaina. Entonces el fuego es muy sencillo. Entonces vamos a arrastrar fuego acá, lo vamos a poner acá. Entonces lo vamos a subir un poquito. Cuidado, quemamos a nuestro personaje. Está ahí atrás. Corro esto para acá. Y acá el fuego pues lo podemos escalar, lo podemos agrandar. Más o menos así. Entonces ahí tiene su llamarada Jones. Su llamarada Moe. Entonces ahí tenemos el juego. Y digamos acá tenemos el Fire Sample. Y tienen diferentes presets de Fire. Entonces de fuego. Entonces acá pueden mirar la transformación. Attachment. Lo mismo. Para que quede pegado alguna. Digamos si crean de pronto una antorcha. No sé cómo le dirán. Pueden pegarla a la madera para que se mueva con la madera. Visible. El Lighting Channel. Que si lo apago pues no va a alumbrar dependiendo los personajes, digamos, o los objetos que hayan en la escena, en qué canal estén. Tenemos la partícula para que pues genere partícula, que es básicamente el juego. Freeze at the time para dejarlo quietico. Ahí está. Tenemos acá Fire Fan Density, o sea, la cantidad de fuego, la densidad de fuego. Entonces están 25, yo lo puedo subir. Y ahí se nos prendió esta vaina. Vamos en este momento a apagar la esta. Mira, ahí nos está generando un juegazo. Fire Fan Density lo podemos poner en 2 para que se vea más bajito. Entonces podemos ponerle 5 por ahí. Dejémoslo en 5. ¿Qué más tenemos acá? El Rate, Emissive Intensity. Acá tenemos pues pongámosle 10. Tenemos la intensidad de la emisión que tiene, entonces tiene 25, le puedo poner más para que se vea más intenso. Esta luz que me está generando acá es el efecto del lente de la cámara que trae el viewport, el flare, ¿cómo es que se llama? Bueno, se me olvidó el nombre, pero pues es un efecto que se crea por la iluminación. Entonces ahí lo podemos poner mejor en 20 como para que no ilumine tanto. Fire Sprite Size, que es como lo que suelta esas llamaraditas que sueltan ahí. Mira, ahí vemos ahí como la potencia de las llamaradas. Vamos a quemar a nuestro personaje. Y digamos acá la velocidad del fuego, entonces podemos bajarla a 0.5 para que el fuego salga como más lentico, así algo más romántico. Digamos Ember Lifetime. Básicamente es pues cuando sale la llamarada hasta donde llega y el momento en que empieza y por decir así muere. Pues acá está el mínimo y el máximo, el Smoke Span Rate, o sea, el humo que está soltando. Entonces digamos le podemos poner, pongámosle 5 a ver. Y es lo que va a hacer es soltar más humo, generar más humo. Light Mode, ese sí, vamos a hablar en 2. Es básicamente va relacionado con el humo. Y tenemos el color, entonces tenemos acá naranja. Entonces digamos si le queremos meter uno así como verdoso con el humo. La opacidad del smoke, entonces le podemos poner por acá así, algo así, para que sea como un juego de esos de bruja, un juego de Halloween. Entonces esas son las propiedades del juego, ese es el juego, así es como lo manejamos. Como ven es muy sencillo. Y como les digo, chicos, entonces acá tenemos diferentes, pues por decir así, presets. Tenemos este de acá, Fire Simple 2, Thirst Fire, que es para las antorchas. Entonces lo puedo poner acá y lo puedo subir acá. Básicamente es el juego de las antorchas. Entonces ahí pues no hay mucho complique, son los mismos parámetros. Entonces vamos a borrar el juego por el momento. Ahora vamos a ir al fog, que básicamente el fog es la niebla. Entonces vamos a ponerle ground fog. ¡Pum! Y acá tenemos el ground fog. Entonces el ground fog acá lo podemos cuadrar con
moviéndolo. Entonces ahí tenemos el Ground Fog, está en un lugar misterioso. Y acá tenemos pues básicamente los parámetros parecidos, el attachment, la miscelánea, light channels, las partículas, que sí y que no. Lo podemos parar porque eso trae una animación. La densidad está en 8000, lo podemos bajar digamos por lo menos a 4000 para que no sea tan densa la niebla. General opacity, la opacidad la podemos bajar a 0.5 como para que no se nos vea. Bueno, 0.5, 0.1 la pueden ir bajando. Como ven, ahí ya se aclaró más. El spawn height, básicamente la altura de la niebla, la podemos subir más como para que empiece a generar más. El ruido, para que nos genere como más contraste y no sea como tan parecida en todos lados. La opacidad del ruido, las escalas acá tiene 2, uno la puede subir más. Los cambios que se van haciendo acá, chicos, son muy lentos, por lo que básicamente es una animación lenta y es de partículas. Que pues sería el lifetime también, pues ya sabemos que el lifetime es el tiempo de vida. El sprite size está en 1.5, uno se lo puede subir y ahí nos va calculando como la altura. Bueno, y la emisión, ya sabemos que esto emite, entonces le podemos poner 1 y se nos va a poner emisivo. El color, metámosle un verdoso así para que sea una niebla de esas de canción de terror. Y básicamente sería eso. Tenemos ese acá, esta nieve Ground Fog, vamos a quitarla. Bueno, desactivémosla por el momento y vamos a traer esta de acá, Fog Patch, que básicamente es como una especie como de niebla, pero es como circular, que la podemos ajustar dependiendo de lo que queramos. Y tiene los mismos parámetros, tenemos la densidad, el color, light time porque está animada. Entonces todo eso lo podemos cambiar acá. El light channel, que podemos apagar que solo pues afecte al channel 1. Y tenemos la miscelánea. Listo, chicos, entonces ya en cuanto a las fog, a las nieblas, eso sería como lo básico de nature. Tenemos acá como hojitas cayendo. Vamos acá, pues acá le van a caer hojitas a mi personaje. Vamos a correrlos para acá. Pues no sé si ahí las alcanzan a ver. Ahí tenemos hojitas cayendo. Y acá manejamos parámetros similares. Entonces tenemos la partícula, freeze at the time. Entonces acá gravity strength. Entonces podemos bajarle la gravedad, de pronto está en 100 al 50% para que bajen más lento. Bueno, la velocidad, el spawn rate lo podemos subir un poquito. Light time, sprite size, entonces acá uno le puede subir más ahí para que genere más. No sé si están viendo, ahí se dan cuenta. Mira, ahí nos cayó el sprite size. Ahora se nos volvieron gigantescas. Pongámosle en 5. Acá rotation straight, la rotación, digamos la rotación que maneja. Vamos a ponerla, no, el sprite size pongámosla en 1 más o menos para que no nos moleste tanto. Tenemos acá el random movement, span radius y tenemos el wind intensity, que es la velocidad del viento. Entonces ahí pueden ir jugando con eso. Voy a alejarme como para que vean, miren, ahí tienen. Entonces ahí tenemos esa, vamos a borrar, y tenemos estas otras que básicamente es lo mismo, o sea, falling petals también, como pétalos cayendo. Vamos a ponerlo por acá. Entonces ahorita van a empezar a caer los pétalos, ahí los ven. Y los pétalos pues básicamente manejan las mismas propiedades. Vamos a congelar. Ahí están. La gravedad, la velocidad del viento, el tiempo de vida, el sprite size, que es el tamaño, la rotación, el movimiento. Y ahí tenemos los colores, digamos, de los que queramos. ¿Listo, chicos?
Entonces esa parte la vamos a dejar ahí. Vamos a quitar. Tenemos acá también Smoke, que básicamente es como el fog. Vamos a seleccionar acá. Está generando smoke. Entonces mire, esto es una putería, porque esto es generar humo en tiempo real, y esto es complicado de hacer y es pesado para la computadora. En mi caso, yo no tengo una computadora tan potente, pero me lo está generando. Entonces miren eso, qué bacanería. Eso se puede utilizar para, pues, para carros, para muchas cosas, muchos efectos, y pues tiene los parámetros parecidos. Entonces acá tenemos el spawn rate, lifetime mínimo, lo mínimo y lo máximo de vida, el spawn size, la opacidad máxima, la masa mínima y la masa máxima. Vamos a ponérsela acá porque él acaba de salir del baño turco. La gravedad y los colores, podemos cambiarle los colores. Entonces ahí ustedes pueden jugar con los colores. Voy a ir por un verdecillo, no sé por qué tengo tanto metido lo del verde. Entonces ahí vamos a borrarle candle smoke. Acá tenemos como el humo que genera un caldero, sí, por decirlo así, candle, sí, como una vela. Básicamente, no sé si lo alcanzan a ver, lo voy a poner ahí. Voy a ponerle 5 para que salga más. Y ahí lo ven, miren chicos, esto es la berraquera porque es en tiempo real. O sea, 5, vamos a ponerle 10 para que salga más. Ahí ven. Y tiene la velocidad, la opacidad, el noise, también la flama. Tenemos la flama como le pongo más como el diseño de la flama, el movimiento de la flama. Ya ven que se mueve para un lado, para otro. Entonces ahí tienen eso para que jueguen y se diviertan un rato con eso. Ahí tienen eso. Entonces sparks, que son básicamente como chispitas, como partículas, por decirlo así. Pues acá miren. Y lo bueno es que esto maneja físicas. Entonces acá estamos manejando una física de una partícula que es en tiempo real. O sea que es algo, pues, es complicado, pero ya vemos el avance de la tecnología. Voy a seleccionar otra vez. Me voy a ir para acá. Mira, ahí le estoy echando chispitas a mi personaje. Mira, ahí vemos esto. Esto es a lo que me refiero. Las partículas reaccionan con los objetos que tengan ahí dentro del viewport. Por lo menos acá estamos dando cuenta que están rebotando con nuestro personaje. Entonces podemos frisearlas, dejarlas que sigan. Tenemos la rotación, el spark size. Entonces ya saben que el spark size es como el tamaño. Mira ahí. Eso ya es una llamarada, un kamehameha. Ponerla al 1. El spark lifetime, la velocidad máxima, velocidad mínima, el ángulo de spreads. Entonces podemos cambiarle el ángulo dependiendo de lo que ustedes quieran, y cambiarle el color. Entonces tenemos esa acá. Ahora creo que fue que seleccioné esta. Vamos a mirar esta de acá. Creo que es la misma. Y esta. Ah, bueno, esta ya es hacia arriba y hacia abajo. Miren chicos. Entonces, esta de acá. Vamos a correrla para acá. Y esta pues podemos ponerle más. Digamos, están 25. Pongámosle unos 50. A ver si le sale más. No, metámosle 100. Ponemos 100. Spark size, metámosle 1. Pongámosle 1. O pongámosle 5. A ver qué nos sale. Pum, ya. Uff. Una llamarada mode. Entonces ahí tenemos los mismos parámetros que estas de acá. Chicos, ahí ya pueden ir jugando con eso. Entonces voy a darle tap. Se va. Dejemos esa ahí. Y acá vamos a weather. Entonces weather lighting bulb. Vamos a meterle rayitos a esto. Entonces, opa. Mira, ahí si quieren hacer a Thor. Ahí tenemos la tormenta. No, perdón, esos efectos de sonido de trueno están muy malos. Entonces voy a ver si lo alcanzo a parar. ¡Pa! Ahí tenemos el rayo. Ya no lo tenemos. Entonces area size podemos cambiársela a 300. Spawn rate, emissive intensity, bueno, está a 1. La velocidad a 1.
El ángulo está a 25, lo podemos poner a 30, un ángulo de 30 para que caiga a 30, o a 15 se lo podemos poner si queremos, a 15. Lighting length, el largo de la luz, la podemos poner a 2 para que se vea más. El colorcito lo tenemos acá, entonces le pueden cambiar el color del rayo. Y ahí tienen los rayos que caen. Miren chicos, ¿sí ven? Entonces ahí tienen el spread angle, está en 15. Entonces ahí tienen, digamos, tenemos esos rayos, tenemos la lluvia. Vamos a ponerle lluvia a esta vaina. Bueno, el lighting lo voy a quitar para que se me vea la lluvia. Vamos a subirla. Vamos acá. Vamos a acomodar. Bueno, tenemos la lluvia, que sería esta rain. Ahora acá vamos a quitar, por el momento vamos a quitar vamos a la lluvia, rain acá. Entonces spawn rate, tenemos 8000. Vamos a disminuir, no sé si alcanzan a ver la lluvia o vamos a aumentar. Bueno chicos, en cuanto a la lluvia, descubrí que es que con el domo la lluvia no permite pues que nos veamos porque que la veamos porque básicamente estamos encerrados en un domo. O sea que sí está lloviendo, pero en la parte de afuera, si yo llego y apago el domo, ahí sí ya me va a aparecer la lluvia. Ahí como la ven, va cayendo y pues va afectando los objetos que tengamos en la escena, digamos en este caso nuestro personaje. Entonces básicamente es solo eso, simplemente es digamos que la gravedad, bueno, la gravedad vamos a bajarla a 100 para que se vea, y el tamaño sprite scale vamos a ponerlo en 1 para que vean. Digamos, ahí ya tenemos nuestra lluvia, era eso. Entonces pues tenemos la lluvia. Entonces vamos a quitar la lluvia y vamos a meter el snow. Vamos a ponerlo por acá. Entonces acá el snow, vamos a mirar. Acá está el snow, si me funciona. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Pues el snow básicamente tiene lo mismo. Tiene el freeze time. Tenemos el spawn rotated. Vamos a ponerlo en 600. Como para que vean más. La gravedad vamos a bajársela a 10. Vamos a mirar acá light time, opacity. Vamos a mirar la gravedad. Bueno, la tenemos acá with span rotate a 35, pongámosla a 40. Ahí ustedes pueden jugar con eso. El color, pues el blanco, que ya sabemos que pues, tienen que tener blanco. A poner esto el radio, pongámoslo, está en 1000, pongámoslo en 5000, a ver. Pues ahí no sé si alcanzan a ver la niebla. Lo podemos poner en 1000. No sé si la alcanzan a ver. Vamos a bajarle entonces a 100. Pongámoslo en 800. El ángulo vamos a pasarlo a 20. Ahí no sé si lo alcanzan a ver. Ahí está cayendo de a poquitos. Entonces pongámosle esta en 800. Y ahí nos va cayendo la niebla. En 1000, bueno, pongámosla en 2000. En 2000 ahí ya se ve más, no sé si la alcanzan a ver, pero ahí está. Pongámosla en 3000. Ahí en 3000 ya se nos ve un poco más.
También es por lo que nuestro fondo está de ese color, entonces la niebla la podemos cambiar por otro color, pero básicamente ya dejaría de ser niebla, ya aparecería otro tipo de cosas, de partículas. Sí, ya no se ve como niebla, entonces es mejor dejarla blanquita, pero ahí está nuestra niebla y pueden jugar con los parámetros, pueden ir jugando para generar más. Pongamos estas 5000. Ahí yo veo que cae más, de pronto ustedes no sé si verán, bueno, si me acomodo por acá, vamos a ver. Vamos a correrlo por acá. Ahí está cayendo, no sé si le alcanzan a ver. Ahí la pueden ver, es el Snowflake Size, es el que nos muestra el tamaño de la nieve. Entonces básicamente ahí la tenemos, ahí tienen la nieve. Entonces chicos, pues básicamente estos son los efectos. Ya en el otro video que les va a aparecer acá, vamos a redirigirnos ya a la parte de lo que es animación y también ya iríamos a ver lo que es el mockup o el streaming en vivo utilizando una aplicación para celular. Entonces no olviden darle clic acá, ahí está el siguiente video, también darle like a este video y espero les haya gustado este tipo de contenido y nos vemos en el próximo. Denle clic acá, dale clic, dale clic, dale clic.